Ahora sí, bienvenidos otra vez. Cumplido. Estamos entonces, lo que estamos, diría mi profesor de medicina. Entonces, fíjense, cualquier problema, recuerden igual, va todo está grabado, mandado a la página. Vamos a iniciar hoy hablando de las complicaciones de forma general que vamos a esperar de ventilación mecánica. Ustedes dirán, ¿por qué tenemos que hablar sobre las complicaciones? Pues recuerden que somos enfermeros, la mayoría, y todo está dirigido a la parte de enfermería. Recuerden que hacemos diagnóstico. Cuando hacemos diagnóstico nos preparamos también para el pre, el durante y el post de nuestro paciente. Para hacer un diagnóstico, saber qué posibles consecuencias yo voy a tener, porque recuerden que nosotros trabajamos con las alteraciones que va a presentar mi paciente. Y no es solamente que yo esté en terapia y esté, cuando uno quita se entuba o desteta a un paciente del ventilador mecánico y le quita el tubo endotraqueal, no es una señal de que en 5 minutos yo lo voy a bajar a piso. Literalmente yo también me quedo con mi paciente en terapia. Igual, yo no sé qué tanto de ustedes trabajan en la unidad de terapia o cuáles van a trabajar o quiénes están en la área después de terapia. Entonces, uno también tiene que pensar en el equipo de trabajo que después de 24, 48 horas, después que mi paciente salga de alta de una terapia intensiva, usualmente no es el deber ser que si un paciente pasó 7 días en terapia intensiva, de terapia intensiva no se va a ir para su casa, tiene que quedarse en observación, hospitalizado, y ahí es donde se van a presentar también unas consecuencias post la terapia de ventilación mecánica. Entonces vamos a iniciar. No sé qué hizo, hicimos el ensayo, revisamos las láminas, no se movieron y ahora se acaban de mover todas las láminas. Eh, digamos que es que la tecnología la tiene agarrada cuando vamos en vivo. Entonces, fíjense, igualito, su presentación en PDF sí la tiene bien acomodada. Entonces, fíjense, vamos a hablar de las complicaciones de los efectos secundarios relacionados con ventilación mecánica. Cuando hablamos de ventilación mecánica, hablamos de que simplemente ya yo debo esperar una alteración porque vamos contra la física, porque ventilación mecánica habla de presión positiva en el movimiento inspiratorio. Por consiguiente, voy a causar una alteración en ciertos órganos y si altero órganos, puedo estar alterando sistemas. Entonces, existe una serie de complicaciones que pueden iniciar directamente a afectar sobre la sobrevivencia de un paciente, que son las que debo controlar, las que debo tener previsto, sobre todo al momento de salir de la ventilación mecánica. También debo de todo esto de estar pendiente que sí va a haber una consecuencia de la ventilación mecánica, es lo que me debe a mí como parte del equipo de salud, sobre todo de una unidad de terapia intensiva, minimizar o buscar la forma racional de que dure menos tiempo mi paciente. Y por ejemplo, de hacer todo el protocolo correcto de asepsia, antisexia, para yo evitar que mi paciente tenga, por ejemplo, una neumonía asociada a ventilación mecánica. Ya con ese pequeño trabajo que voy a hacer todos los días de evitar una infección, de cumplir el protocolo, yo voy a garantizar que mi paciente no se va a complicar con una neumonía. Todo esto también viene que va a haber una alteración, por ejemplo, en los niveles de hemodinámica del cuerpo. ¿Por qué? Porque al yo instaurar un PIC en un paciente, recuerden que en un paciente que respire de forma natural, sus alveolos no presentan PIC. Yo soy de que cuando está en ventilación mecánica, se está provocando un PIC que no es natural en el organismo. Entonces, ya simplemente por pequeñas teorías, ya yo sé que el paciente me va a presentar unas consecuencias. No lo van a presentar el 100%, pero sí la gran mayoría va a presentar una consecuencia post ventilación mecánica. Entonces, dos grandes grupos de complicaciones ventilatorias las vamos a agrupar en estos grupos. Los de las vías aéreas artificiales, o sea, las complicaciones que se esperan por vía aérea artificial y las complicaciones que se esperan propiamente de la ventilación. Entonces, las vías aéreas artificiales se van a dividir entonces en complicaciones. Complicaciones en el momento de la intubación, complicaciones durante la ventilación mecánica y las complicaciones durante la extubación.
Aquí en la lámina no se ve el proceso de extubación, pero en la que les vuelvo a repito, en la que se le está pasando por WhatsApp, la presentación que se le está pasando por WhatsApp, de aquí sí va a aparecer ordenadita las complicaciones. Si lo quieren ver, son las complicaciones de antes, durante y después. Y las complicaciones técnicas, las complicaciones que van a venir por la parte de la propia ventilación, van a ser complicaciones técnicas que las vamos a desarrollar a teletaxi, barotrauma, sobre infecciones y la toxicidad producida por el uso del oxígeno. Entonces, cuando hablamos del proceso de intubación, vamos a hablar primero de la parte de la intubación. Cuando hablamos de intubación, ya de por sí se produce, no por mala práctica, ya un traumatismo, porque es un cuerpo extraño, un proceso invasivo, claro, es médico, es invasivo, pero ya se espera un traumatismo, digamos, de leve a moderado en la cavidad orofaringea junto con la boca. Digamos que no se espera que se lastimen lengua, dientes o paladar, pero a veces en la premura, en la emergencia, cuando se utiliza un laringoscopio, la emergencia puede producir que las palas del laringoscopio, que son en la mayoría de los casos son metálicas, puedan causar ciertos traumas al momento de introducirla. Y, y en la columna cervical, ustedes dirán, pero ¿qué tanto? Sino que cuando hacen la hiperextensión del cuello de golpe en la ambulancia, en carrera durante la emergencia de la intubación, se pueden producir daños en la columna cervical. Cuando hablamos de que la intubación también va a producir una consecuencia en la parte de refleja, es que como es un cuerpo extraño entrando por cavidad oral y que va a estar en la cavidad faríngea y laringea, va a haber una estimulación del nervio vago, puede haber estimulación del sistema simpático, ocasionando también estimulación del sistema nervioso espinal que inerva la tráquea. Ya le voy a hacer una lista de todo lo que se va a alterar cuando yo empiezo a estimular la parte refleja. Y la otra, si es propiamente dicho, mala práctica, que puede venir que por desconocimiento, por falta de pericia, y vamos a estar claros, de golpe no por negligencia, pero sí puede ser mala práctica en el sentido de que no tengo la suficiente experiencia o la pericia, porque digamos que nosotros, si los enfermeros empezamos, digamos, a aprender durante el ejercicio de la profesión, los colegas médicos que están en el equipo de salud también se han ido formando, también como nosotros desde bachiller, para tener sus títulos, por consiguiente, ameritan tener una práctica. Pero recuerden, estadísticamente se habla de que 1 de cada 5 pacientes conectados a ventilación mecánica va a presentar una complicación. Algunas leves, unas moderadas, otras más graves. Entonces, cuando hablamos de las complicaciones causadas por la parte de reflejo, por causa de las vías artificiales, vamos a hablar de la estimulación del vago. Puede condicionar espasmo de la glotis, que puede ser entonces, recuerden que la glotis es el cartílago encargado de cerrar para que pase por lo alimenticio y o abrir para la parte respiratoria. Broncoespasmo, o sea que se cierre la luz de los bronquios. Va a producir o puede producir por este broncoespasmo, puede producir una apnea o la estimulación del vago puede llevar al cuerpo a una apnea, a una ausencia de la respiración. Vamos a colaborar aquí con los futuros colegas. Un truco para aprenderse muchos términos en medicina es aprenderse los significados de los prefijos y ya los sufijos no los saca. Entonces, la sumatoria del prefijo con el sufijo me va a dar entonces el término. Entonces, en salud, todo prefijo que empiece por A es de ausencia, que no tiene. Entonces, el ejemplo aquí es que el sufijo es nea, que tiene que ver con la respiración. Si el prefijo es ausencia y el otro es respiración, es que no hay respiración. Brady es el prefijo como hipo, por debajo o disminuido. Entonces, una bradicardia es disminución de la frecuencia cardíaca. Si me están escuchando y están en vivo, pueden poner un pulgarcito arriba en WhatsApp para verlo.